lo que significa que están surgiendo otras grandes potencias y modelos políticos y culturales, no como algo menor, sino como algo que tienes justo delante. Y la única actitud que tenemos es que queremos desafiarlos, derrotarlos, vencerlos y borrarlos. Sí. Eso es infantil. Es completamente infantil. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con la doctora Caroline Galacteros. La doctora Galacteros es ex coronel reservista francesa y geoestratega que enseñó estrategia y ética en la École de Guerre de París y actualmente dirige su propio canal de YouTube en francés llamado Paz et Guerre, es decir, Guerra y Paz en inglés. Madame Galacteros, Caroline, bienvenida. Madame Galacteros, Caroline, welcome. Gracias por invitarme. Sí, es paz y guerra, no guerra y paz. Sí, paz y guerra, porque la paz sí es lo primer. Sí, para mí, en mi opinión. No, absolutamente. Tienes toda la razón. Y de hecho, eso es precisamente lo que queremos debatir hoy. Pero antes de entrar en el gran esquema de las cosas y la política mundial, permíteme preguntarte un poco, ya que estás en París, ¿cómo está el sistema político francés en este momento, ahora que acaban de destituir a otro primer ministro y hay uno nuevo? ¿Cuál es la situación actualmente? Sí, me temo que tengo que decir que estamos en un verdadero atolladero, como diríamos en inglés, porque la situación política está completamente estancada, ya sabes, y nuestro presidente Sí, no hay gobierno, ¿verdad? Así que está a punto de llegar, está a punto de aparecer, pero en realidad no está ocurriendo nada. Y como quizás sepas, la situación económica tampoco es muy brillante. Y eso sin mencionar nuestras posiciones en la escena internacional, especialmente en lo que respecta a la guerra en Ucrania. Oriente Medio es un poco diferente. Debo decir que estoy de acuerdo con la próxima declaración del presidente Macron sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, aunque lo haga ciertamente no por las razones correctas, sino por motivos políticos internos. Pero al menos ya era hora. Era el momento de hacerlo. Pero en cuanto al resto, es menos esperanzador. Entonces, ¿qué llevó realmente al estancamiento político? ¿Por qué los primeros ministros se ven obligados a dimitir una y otra vez? Y quizá, puedes explicar también cuál es, en ese caso, el poder del presidente. Es fácil nombrar un nuevo primer ministro en cualquier momento. ¿Cuál es el papel del Parlamento en ese caso? Sabes, la Quinta República en Francia es un régimen muy especial, una forma muy particular de república. Así que en esta estructura, en esta forma, en este régimen, el poder recae en el presidente ante todo. Y por supuesto, especialmente en cuestiones de relaciones exteriores y también en asuntos de defensa. Así que tiene el poder de hacer prácticamente lo que quiera. El problema que tiene es que no cuenta con ninguna mayoría, que porque él mismo rompió todo en pedazos en 2017, cuando llegó al poder por primera vez, hizo añicos todo el panorama político en Francia, y ahora tienes todos estos partidos, la antigua izquierda, la antigua derecha, la extrema izquierda. Así que, por supuesto, todos tienen ambiciones, no quieren unirse para ser más fuertes juntos, salvo en la izquierda. Salvo en la izquierda. Mélenchon. Mélenchon, más los socialistas, más los comunistas, más. Pero en la derecha está completamente, ya sabes, dividida. Y por eso para él es fácil, porque puede enfrentar a unos contra otros todo el tiempo y puede cambiar a las personas, porque las personas no importan. No importa en el equilibrio de poder francés. Sabes, el primer ministro no es tan importante. El primer ministro lleva a cabo la política que el presidente le pide que lleve a cabo. Y normalmente tiene un parlamento que le permite hacerlo. Pero en este caso hay una contradicción porque el parlamento está completamente fragmentado.
Así que sí, por eso. Y probablemente también debo decir, es terrible decir esto, pero debo decir que es más fácil para Emmanuel Macron tener este tipo de presencia porque nada está evolucionando. Al final no tiene nada que hacer y por eso se está moviendo hacia asuntos exteriores, hacia el gran mundo, por así decirlo. Sí, porque ahí puede ser lo que quiera hacer. Quiero decir, no puede volver a presentarse, ¿verdad? He cannot run again, right? I mean, this is his last term in Quiero decir, France, so este es su último mandato en Francia, así que debe de estar pensando en el próximo cargo, que seguramente será en una institución internacional. Y en cierto sentido, ahora la situación actual, en la que todo está bloqueado, ya que la oposición está dividida, hace que no tenga que preocuparse demasiado por una revuelta interna en el Parlamento. Aunque el Parlamento puede rebelarse contra el primer ministro, y lo hace, no pueden perjudicarle seriamente, y en realidad, él no quiere nada del Parlamento en este momento. Esa es la cuestión, ¿no? Exactamente. Creo que lo has entendido perfectamente. Pero eso significa que Francia está en un punto muerto. Nada cambiará fundamentalmente en el ámbito interno por ahora. Y el señor Macron estará en el escenario mundial y dejará a Francia atrás. En cierto modo, eso es lo que resulta tan preocupante para todas las personas que se preocupan por el país, que es mi caso, por supuesto, no solo en el ámbito internacional. Pero sí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No. So maybe let's look a little bit now at the Así que quizás ahora podamos analizar un poco el nivel internacional y cómo evalúas el papel de Emmanuel Macron y de Francia en la guerra de Ucrania. Sé que ambos pertenecemos al mismo grupo de observadores críticos, pero ¿cómo interactuó Francia con Ucrania? Y quizá también, si retrocedes un poco más allá de 2022, quiero decir, ha habido una evolución. Todos recordamos que fueron Hollande y Merkel quienes en 2008, en realidad, no estaban a favor de prometer la adhesión de Ucrania a la OTAN, pero tanto Hollande como Merkel permitieron que sucediera. Quizás puedas hablar un poco sobre eso. let it happen. Maybe you can speak to that a bit. Sí, es cierto. Ha habido una evolución. Hubo una época, probablemente alrededor del año 2000. Sí, creo que el cambio en la posición de Francia en el escenario internacional global comenzó con Nicolas Sarkozy. Sí, Sarkozy no Hollande. Sí, Sarkozy. Así que es alrededor de 2007 o 2008. Entonces empezó a moverse, a cambiar, y cambió hacia América y hacia una alineación total con las órdenes y los amos estadounidenses, efectivamente. Es terrible decirlo, pero es la verdad. Así que entonces empezamos a rechazar, a declinar la posibilidad que teníamos como potencia atómica, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Teníamos la capacidad de imaginar nuestra propia política exterior, al menos un poco. Lo hicimos respecto a la guerra de Irak en 2003. Todavía éramos capaces de hacernos una pregunta sencilla: ¿dónde está nuestro interés nacional al hacer eso, al seguir ese camino, al elegir esta política en lugar de aquella? En 2007 y 2008, cuando el señor Sarkozy llegó al poder, todo terminó. Alineó completamente al país con la política estadounidense, los deseos estadounidenses y, por supuesto, la voluntad británica. Y luego, ya sabes, fue demasiado tarde porque los acontecimientos tomaron un rumbo diferente. Y, por supuesto, desde el punto de vista ruso, la actitud del presidente de Rusia también evolucionó. Hubo la guerra de Georgia. Ya había habido el primer intento de cambio de régimen en Ucrania en 2013-4 con la llamada Revolución Naranja. Y luego vino la guerra de Libia, la guerra de Siria, todo eso, que para mí es el verdadero comienzo del endurecimiento del imperio.
Sabes, solo fuimos meros intermediarios en eso, especialmente en Libia, pero también en Siria. Y luego, en lo que respecta al frente oriental, el caso ucraniano, tuvimos que renunciar, olvidar que podíamos tomar nuestras propias decisiones y simplemente seguir a los demás. Y los demás eran muy claros, solo empujar, 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 reconstruir las fuerzas ucranianas. Y después del golpe de Maidán y tras el inicio de la guerra civil en Ucrania entre los separatistas, personas de habla rusa y los nacionalistas ucranianos, todo se reducía a alinearse con la OTAN, alinearse con lo que quería Estados Unidos. Y Estados Unidos quería a Ucrania en la OTAN, eso era todo. Simplemente estar en la frontera con Rusia solo para amenazar más, para sacar ventaja. Sí, de nuevo, Francia solía ser el país que proporcionaba un cierto contrapeso. Y ya sabes, es el único país que básicamente suspendió su membresía en la OTAN. Quiero decir, no completamente, pero fue el que dijo, nos salimos por un momento. Pero eso fue hace mucho tiempo. Y perdón, el señor Sarkozy en 2008 no estaba a favor de prometer la membresía en la OTAN en la cumbre de Bucarest, pero luego cedieron, y el señor Hollande y la señora Merkel también estaban trabajando en los acuerdos de Minsk. Y ahora, ambos han dicho que solo querían ganar tiempo, pero no les creo del todo. Creo que también usaron eso simplemente como una forma de decir, miren, queremos llevarnos bien con todos. También lo leo como una excusa, porque en ese momento los acuerdos de Minsk estaban bien diseñados y eran una forma pragmática de avanzar, si se hubieran cumplido. Nunca se cumplieron. Así que, ¿cuál es tu valoración de este periodo de política de los acuerdos de Minsk, en el que Francia fue una parte fundamental en la construcción de esa estructura? Y sabemos que los rusos querían esto, ¿verdad? Sí, pero Francia fue, en mi opinión, ya instrumental. Francia fue solo una herramienta. Francia era un país grande, vale, un país de tamaño medio, como prefieras, pero puso su credibilidad en la broma, en la... ¿Cómo puedo decirlo en inglés? En la mascarada. Sí, vale. Así que, como Minsk fue una mascarada. Por supuesto, porque al mismo tiempo estábamos entrenando a las fuerzas ucranianas en la OTAN. Sabes, todos los miembros de la OTAN, todos los países de la OTAN, el ejército ucraniano no cayó del cielo, de la nada, de cero. No. Lo construimos. Lo construimos. Nosotros Francia, nosotros Estados Unidos, por supuesto, los británicos, los polacos, todos, durante años en las estructuras de la OTAN. Así que el movimiento realmente se concibió durante los mismos años en los que estábamos negociando e intentando implementar oficialmente los acuerdos de Minsk, lo cual no fue el caso. Posible. ¿Cree usted eso o lo pensaba a partir de sus conversaciones también con sus colegas en el ámbito de la seguridad? Bueno, en la nube, la parte de seguridad de Francia, ¿verdad? Quiero decir, es un grupo de personas y ustedes hablan. ¿Cuánto de esto se comprendía en ese momento que este tipo de política podría conducir a una guerra en el futuro? ¿Y cuánto de ello es realmente? En realidad, ¿cuántas personas en Francia creen de verdad que Rusia es ese enemigo mortal que está a punto de marchar sobre París? ¿Y cuántas personas saben que es este avance de la OTAN hacia el este lo que hace que este tipo de guerra sea ahora inevitable? Creo que en el ámbito militar, sí, en el militar hablando globalmente, cualquiera con un poco de sentido común, un poco de cultura política histórica y, por supuesto, un poco de experiencia, al menos desde el final de la Guerra Fría, puede entender que Rusia no era un enemigo, no quería, porque ese es el gran error. Pero no es un error, es una mentira. Es una mentira occidental decir desde el principio, y ahora empieza a ser útil desde el punto de vista occidental, desde el principio de este conflicto, decimos que Rusia quiere la totalidad de Ucrania, que Rusia quiere apoderarse de Ucrania, de todo el territorio, de toda la tierra, y luego que Rusia está amenazando a Europa y que Rusia es capaz, por supuesto, de marchar hacia Europa en dirección a nuestras capitales.
Así que esto es completamente, lo siento, pero esto es una completa tontería, diría yo. Y mentiras, desde luego, y llevamos años convenciéndonos de ello, lo que nos permite ahora, cuando es obvio que hemos perdido nuestro impulso, hemos perdido esta guerra. Militarmente, no hay nada que ganar desde el punto de vista militar para los países occidentales en Ucrania. Así que la guerra está perdida. Y ahora podemos decir, ajá, mira, Rusia quería la totalidad de este país, de Ucrania, y se detendrá. Detuvimos a Rusia con nuestra presión, con nuestra determinación, con nuestra voluntad, con nuestra fuerza común y bla, 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 bla. Los detuvimos al final de los 4 oblasts, Zaporilla, Jersón, Lugansk, Donetsk. Así que solo conservarán el 20, 22, 25% como máximo del territorio ucraniano. Así que es una gran victoria, es una gran victoria. No es una derrota completa comparado con lo que teníamos en mente. Por supuesto. Pero tenemos que venderlo, tenemos que vendérselo a nuestra gente. Sí, y estoy bastante seguro de que Vladimir Putin ha entendido todo eso desde hace mucho tiempo y que incluso estaría dispuesto a seguir esa narrativa para darnos esta falsa victoria. Quiero decir, lo que hay que entender sobre los rusos, creo, es que si ocurre algo, o si pueden provocar algo que les ayude a conseguir lo que quieren, lo aprovecharán. Por eso está dispuesto a ir y hablar con Donald Trump. No porque esté siendo rehabilitado, no porque haya vuelto al escenario mundial, no, sino porque cree que es una forma de avanzar para lograr un objetivo político. Así que si está convencido de que dar a los europeos esta narrativa absurda ayudará de alguna manera, entonces sí, quiero decir, los rusos hace tiempo que dejaron de intentar impresionar a los europeos. De verdad creo que somos una causa perdida. Quiero decir, Sí, eso es cierto. Yo sería más cauteloso al decir que no es una cosa u otra. Porque para Vladimir Putin, desde el principio, desde hace ya 25 años, ha sido muy importante tener esta negociación, este vínculo, este nivel de relación con Estados Unidos. Por supuesto, no con los europeos, sino con los estadounidenses. Ese es el nivel adecuado para él. sí. Así que él sabe que Europa no cuenta. Europa está siguiendo, Europa está vasallizada, Europa al final es solo una herramienta, Europa está bajo control. Debe quedar bastante claro, los estadounidenses pueden ayudar a poner fin a la guerra. Los europeos, lo único que pueden hacer es interponerse. Pero si Estados Unidos decide que esto se va a acabar, entonces se acabará. La cuestión es cómo se llega a ese punto. Pero es realmente triste. Quiero decir, Europa hizo muchas cosas malas a lo largo de los años, pero una de las cosas que podríamos hacer es ayudar en el proceso. Y no lo estamos haciendo. Hacemos lo contrario, ¿no? Coacticems, eso es vast. Including the Swiss. Eso es completamente estúpido, totalmente insensato y por supuesto realmente muy triste. Y ya sabes, desde nuestro punto de vista, al intervenir en estos asuntos, al intervenir en la escena internacional, Europa debería hacer exactamente lo contrario. Europa debería fomentar la paz. Europa debería situarse en el medio, pero para lo mejor, para ayudar. Y cuando Donald Trump llegó al poder y tuvo ese primer periodo, muy corto por desgracia, de querer hacer algo, Sí, y decir, vale, y especialmente Francia, porque ya sabes, históricamente hablando, Francia tiene, yo diría, en Francia decimos vocación. Estamos destinados a ser una potencia de equilibrio, una potencia no alineada. Y la mejor parte de nuestra historia, el mejor periodo de nuestra historia en cuanto a credibilidad, influencia y poder, fue cuando fuimos lo suficientemente valientes como para defender nuestro propio punto de vista y decir no, creemos que debemos ayudar, debemos tender puentes, debemos ser un puente, no un muro.
Y en ese caso, en la guerra de Ucrania, actualmente y desde hace algunos años, simplemente estamos, ya sabes, seguíamos como niños pequeños la administración Biden. Y ahora seguimos lo que queda de la administración Biden o la administración Trump. Así que es la misma ola, la ola neocon, la ola del Estado profundo, todos estos intereses que no están interesados en absoluto en la paz, sino en la guerra, porque da dinero. Así que una de las explicaciones que tenemos para entender por qué Europa sigue de manera tan ciega proviene de colegas que estudian estas redes transcontinentales. Ya sabes, los think tanks, pero también las escuelas y las becas. Y el señor Macron es un ejemplo perfecto de alguien que creció en una red transatlántica, también en la red empresarial, igual que el señor Merz y BlackRock, y así sucesivamente. Hay diferentes capas de eso, así que los intereses de estas élites políticas, están desvinculados de los intereses de lo que el resto del continente necesita más o menos. Especialmente la gente que vive aquí y que no puede simplemente escapar de repente a Nueva York, ¿verdad? ¿Tienes tú mismo alguna otra explicación de por qué este término medio, esta idea de autonomía estratégica, que al fin y al cabo el señor Macron solía mencionar, ahora tiene una connotación tan negativa en Europa? Mantenerse en el centro, como la neutralidad suiza o la neutralidad ucraniana, se percibe constantemente como, oh, no puedes hacer nada, cuando en realidad te ayuda a proteger tu propia paz, ¿verdad? ¿Por qué ahora en Europa menospreciamos tanto de mantener nuestra propia posición? Sabes, la noción de soberanía europea, de autonomía estratégica europea, todo eso son grandes mentiras. Vale, los líderes políticos lo plantean porque nos hace un poco más atractivos, diría yo, más glamurosos, pero nadie se deja engañar por eso. Y especialmente ahora, porque acabamos de llegar a un acuerdo. Ursula von der Leyen acaba de firmar un acuerdo para la Unión Europea con Estados Unidos sobre vínculos económicos y aranceles, que es absolutamente terrible para la economía europea, pero también promete miles de millones para comprar ¿qué? Para comprar armamento estadounidense para ayudar a Ucrania. Así que la realidad es que estamos completamente perdidos en esa guerra. Pero planteamos abrocandecer el autónomo y poderosos. As Europeans, that Trump said, okay, you want to be autonomous? Okay, take the... Que Trump dijo, de acuerdo, ¿quieres ser autónomo? Vale, toma al bebé ucraniano, cuídalo, pero con mis armamentos, por favor. Si no, no tendrás parte en nada. Así que son 100.000 millones, 200.000 millones o lo que necesite. Comprarás mis armamentos a través de la OTAN. Los entregarás. Si quieres luchar, puedes luchar, pero yo no pondré ni una sola bota en el terreno. Solo te daré unos grandes abrazos antes de dejarte en el suelo frente a Rusia. Y al mismo tiempo, está intentando velar por los intereses estadounidenses, haciendo grandes acuerdos en el sector energético con Rusia, porque eso también está sobre la mesa. Pero no para los europeos, por supuesto. Los europeos han sido cortados de su flujo de energía barata procedente de Rusia por la historia, por supuesto, de Nord Stream. Y ahora vamos a pagar, no sé, 3 o 4 veces el precio anterior. ¿Para qué? No para ser autónomos, sino para cambiar nuestra dependencia de Rusia por una dependencia de Estados Unidos. Eso es todo. Así que nos vuelven a poner bajo un control muy estricto y cercano. Control político, estratégico, energético y económico. Y estamos contentos, pero necesitamos una excusa. Así que decimos, necesitamos ser fuertes, necesitamos ser autónomos, necesitamos hacer esto. Y ellos dicen, vale, pero con nuestras armas, por favor, ¿de acuerdo? Así que compra un F-35 por un dineral y sin una verdadera calidad, en mi opinión. Pero sí, eso es un juego de intrigas. Sí, no puedes ganar. Es como hacer que te lo creas, ¿sí? Make believe, yeah. Yeah. Sí, pero es interesante que permitieran que esto ocurriera, ¿sabes? Y sí, han pasado muchas cosas en los últimos 30 años.
Pero de nuevo, me cuesta entender que en 1975 los europeos realmente presionaron mucho por Helsinki. Los europeos intentaron, a ambos lados del telón de acero, presionar a los soviéticos y a los estadounidenses para que llegaran a algún tipo de acuerdo. Y en el 75, el desacuerdo de Helsinki fue un logro a la paz y la estabilidad europeas. Por supuesto, nada era perfecto como parecía, pero fue un proceso muy importante. Y los europeos también presionaron para que eso ocurriera. Y todo eso ha desaparecido radicalmente, se ha esfumado por completo. Realmente no puedo encontrar un momento en la historia en el que los europeos fueran tan dependientes de potencias extranjeras, quizás con la excepción del apogeo de la Segunda Guerra Mundial, en lo que respecta a lo que sucede en Europa, y no podían gestionar sus asuntos ni siquiera un poco. Me pregunto cómo podemos entender mejor este callejón sin salida en el que hemos metido a Europa. Realmente, estamos contra las cuerdas. Esprit de dolor, luego otras tenías sobre la release de Esri Pamatica. Entonces, ¿de qué trata realmente la ideología? ¿Cuál es la ideología europea? ¿Es el transatlanticismo? ¿Es el globalismo? ¿Cómo la llamarías? Es globalismo, sin duda. Es globalismo, sin duda. Así que el nivel estatal ya no importa, excepto, por supuesto, para Estados Unidos. Pero a nivel europeo, ya sabes, en Francia, todo el mundo dice, oh, pero Francia es demasiado pequeña. Sin Europa, Francia no es nada, Francia no puede hacer nada. Así que ya sabes, tienes esto, bla, esta cantinela todos los días. No podemos hacer nada salvo a nivel europeo, dar forma, formato, lo cual es una gran excusa para los políticos, porque ya no tienen poder y no quieren decidir, porque es peligroso decidir. Ya sabes, puedes volverte impopular. Así que ahora la gran excusa es, Europa quiere, Europa necesita, Europa es el nivel adecuado, Europa es la... Vale, así que en Francia llamamos a eso la défausse européenne. Yo lo llamo la défausse européenne. Así que los políticos están contentos con eso, con la señora von der Leyen, porque al final no quieren tomar decisiones. Ya no son valientes. Sí, pero a nivel global tú puedes tomar. Así que podemos tener... Simplemente haces que la gran maquinaria funcione. Solo intentas decir, somos mucho más poderosos cuando somos más numerosos. Así que, por favor, ampliemos aún más la Unión Europea, lo cual para mí es una contradicción en sí misma. Cuantos más tienes, menos poder tienes cuando preguntas a los estados. Así que tenemos esta fantasía, esta ilusión. Diluyes los estados, diluyes a la gente. Ya no hablamos de personas, hablamos de población. Ya no hablamos de territorio nacional, hablamos de los territorios. Sí, así que la idea, incluso la propia idea de un país con soberanía, con una idea de sí mismo, con una idea de sus intereses nacionales, que por supuesto pueden estar alineados con las directrices europeas, pero no siempre, no en todo. No estás obligado, es como un matrimonio. No estás obligado a fusionarlo todo, ¿sabes? Entregarte a ti a completo. Sigue siendo un individuo al final del día, incluso si formas parte del club. Exacto. Aquí no necesitas, no rendimos. Pero, quiero decir, no es al final del día, aunque sea triste y aunque debilite a Europa en este momento, en cierto sentido perverso, en realidad parte de lo que algunas élites burocráticas en Europa pueden utilizar para expandir su poder, ¿verdad? Y vemos ese intento de acaparar poder constantemente. Vemos cómo, cuando estalló la guerra en Ucrania en 2022, la ampliación del conflicto, y entonces Ursula von der Leyen simplemente dice, a partir de ahora, el espacio aéreo europeo está bloqueado para la aviación procedente de Rusia. ¿Perdón? Disculpe. ¿Cuándo pasó la Unión Europea a ser responsable del espacio aéreo de los Estados miembros?
for the airspace of the member states. That's not their thing, but she just announced it and Eso no es lo suyo. see it now with the sanctions. Pero ella acaba de anunciarlo, y los demás la siguieron. Ahora lo vemos con la cuestión de las sanciones, donde el centro sigue imponiéndolo a todos. Y lo vemos en muchos pequeños ejemplos en los que hay una toma de poder desde Bruselas. Y en este sentido, diluir a los estados individuales, aunque ahora haga que Europa sea débil, probablemente algunos lo vean como una oportunidad para construir un centro más fuerte, ¿no? An opportunity to build a stronger center, don't they? Yeah, yes, of course, because there is this idea Por that, supuesto, existe esta idea de que el federalismo es el estado final natural para Europa. for Europe. Deberíamos convertirnos en los Estados Unidos de Europa. United States of Europe. Churchill ya en 1946. In 46. Yeah. Por supuesto. Yeah. Pero en Israel, que es tu granida, en esa idea, no muy mucho interés, I don't know how to say it. No sé cómo decir esto, Caroline, pero cada vez que los europeos quieren crear una única entidad política, suele acabar muy mal. Lo hemos intentado 3 veces en los últimos 200 años. Una vez con Napoleón, y las otras 2 veces fueron los alemanes. Y no fue algo bueno. Nunca funcionó realmente. It never really worked. Not really. Yeah, if you see the results, it was not. Absolutamente, en realidad no. Si ves los resultados, no fue algo bueno en absoluto. Y luego también tenemos esta ideología estúpida, que es el maniqueísmo, el bien contra el mal, el blanco contra el negro. Así que la gente, incluso personas inteligentes, incluso quienes dirigen el país, cada vez empiezan más a pensar así. Siempre quieren estar del lado bueno. Del lado bueno. Así que estás construyendo al enemigo, estás demonizando al enemigo, y al final no ves a tu adversario como es, no lo ves como malo. But you see him as an evil. Sí, And everything Todo es posible, pero ahora que estás luchando contra el mal. against, evil. Yeah. No, but the weird thing is that in the past, sí. Lo curioso es que en el pasado, Europa realmente tenía el poder militar para respaldar ese maniqueísmo y, ya sabes, hacer cosas increíblemente horribles, especialmente en el mundo colonizado, ¿verdad? Especialmente en África, Sudamérica. Quiero decir, cosas horribles. Y eso fue posible porque existía el poder militar, maniqueísmo más poder militar. Pero ahora seguimos teniendo el maniqueísmo, pero ya no hay poder militar. ¿A dónde lleva eso ahora? Quiero decir, de nuevo, dentro de la comunidad estratégica en Francia, la gente debe entender que esto también es tocar fondo en lo que respecta al poder militar. ¿Cuál es la discusión en París en este momento? in the circles in Paris at the moment. There is no real discussion except in. No hay un debate real, salvo entre los realistas, entre los que me incluyo. Pero somos pocos, no demasiados. Así que hay una disonancia cognitiva. Comment dit-on? Dissonance cognitive. Una decisión cognitiva. Yeah. So yeah, that's exactly. Así que sí, eso es exactamente lo que estás explicando. We don't have. No tenemos el poder militar para respaldar nuestra mentalidad y voluntad imperialista, y simplemente para expandir nuestra influencia. Así que para mí, también es una reacción a lo que llamo el cambio global de poder en los últimos 15 años en las relaciones internacionales, lo que significa que ahora hay otras grandes potencias y modelos políticos y culturales emergiendo, no como algo pequeño, como algo que tienes justo delante. Y la única forma que tenemos es que queremos desafiarlos, derrotarlos, vencerlos y borrarlos. Lo cual es infantil. Es completamente infantil. No es la manera de hacer las cosas. Pero también debo decir que el nivel de habilidad de nuestros políticos, incluso de nuestros analistas e intelectuales ahora en Francia, ni siquiera hablo de los medios, por supuesto, es terriblemente bajo, porque la ideología ha ocupado todo el espacio. Ya no es necesario pensar, solo tienes que defender la posición correcta en el lado correcto de la historia. The right side of the history. But at the same time, we still see Pero al mismo tiempo, seguimos viendo una necesidad y una sed intelectual, de un análisis adecuado. Quiero decir, tu compatriota Emmanuel Todd es un buen ejemplo. Escribe libros muy lúcidos y venden millones de copias, ¿verdad? Así que la gente quiere leerlos. La gente entiende que estamos en serios problemas. Pero ya sabes, la gente, no las élites.
La gente. Sí, no las élites, la gente. Así que, en cierto sentido, sabemos que, a pie de calle, mucha gente realmente entiende que existen estos problemas, pero el sistema sigue siendo tal que el bombardeo simplemente continúa. Pero podemos ya empezar a prepararnos, ¿sabes?, una vez que esto termine. ¿O qué crees que podemos hacer para aliviar el dolor una vez que, ya sabes, el vino se acabe y llegue la mañana siguiente? The wine goes away and the next morning comes. Oh. It's nice. What Bueno, we- está bien. Certainly there is ¿Qué a podríamos difference. hacer? Sí, ciertamente hay un divorcio. En Francia es obvio. En Francia, entre la gente común, y por eso también yo podría, aunque estoy completamente fuera del radar, no busco nada, y aún así tengo una especie de eco, una especie de popularidad, una especie de... la gente escucha lo que digo porque digo la verdad. Y la necesidad de verdad, la necesidad de honestidad es enorme. Y el divorcio entre estas élites y el pueblo, en todos los niveles, se está ampliando. Así que, ¿qué hacer ahora? Probablemente mantenerse unidos también más allá de las fronteras. Así que, por ejemplo, me encantaría entrevistar o hablar o estar en el mismo escenario que tú, que Jeffrey Sachs, que Mishima, que Glendies. As Jeffrey Sachs, as Mesheimer, as Glendies, and we should put a lot of energy. Deberíamos poner mucha energía, eso también es algo que me digo a mí mismo porque no lo hago lo suficiente, en estar en contacto, publicar, emerger. Por supuesto hay un techo y hay un problema con los medios, porque antes de 2022 me invitaban a todos los medios en Francia, públicos, privados, de izquierda, de derecha, todos, sobre diferentes temas, sobre Siria, incluso sobre Rusia. Pero desde hace 3 años y medio no quieren escuchar lo que tengo que decir. Y no estoy diciendo, ya sabes, que estoy a favor de Rusia. No es el caso, no quieren escuchar la verdad. La realidad no es un buen producto para vender, no. Estás vendiendo ilusiones, estás vendiendo mentiras, estás vendiendo fantasías, estás vendiendo de todo menos la verdad. Pero la verdad. Así que sí, deberíamos unirnos. So, yeah, we should unite. No, it's totally right. I mean, the Sí, problem is eso es that totalmente I cierto. think we need to think Quiero decir, Europe el problema es, y de verdad creo que tenemos que pensar en Europa como si estuviera borracha, borracha perdida, borracha de su propio poder, de su propio pasado, pero está completamente, absolutamente, ya, quiero decir, va a doler mucho. Así que lo mejor que podemos hacer es preparar la aspirina y las tiritas. Pero esta borrachera no va a desaparecer. Quiero decir, al menos por ahora, estamos atrapados en un estado de ilusión y va a doler. Y ya está doliendo. Quiero decir, Ucrania es un ejemplo de lo mucho que puede doler si te pierdes a ti mismo. Y ni siquiera culpo a los ucranianos, culpo a los euroamericanos que hicieron que eso ocurriera. También había de herramientas. El pueblo de Ucrania está completamente diferentes por sus políticas y por supuesto, todo accidente. Of course, but all the Western, The amazing thing is just that, you know, a lot Lo of asombroso es precisamente eso, que muchas de estas cosas suceden a plena luz del día, incluyendo por supuesto a Joe Biden presumiendo de haber despedido al fiscal jefe en Ucrania. No es que esté tan oculto. Quiero decir, hay cosas que no sabemos. Las operaciones de la CIA solo las conocemos mucho después. Los tiradores en Maidán solo los conocemos mucho después gracias a la investigación de Ivan Kachanovsky y otros. Pero algunas cosas suceden abiertamente. Y resulta fascinante que aún no seamos capaces de atacarlos, al menos en el panorama general y en los medios públicos. Así que supongo que eso también es algo en lo que trabajó. Porque suponemos que los medios públicos son independientes y se engañan a sí mismos. Correcto. Pero no lo son. No lo son. También son intermediarios. Son parte del sistema. they're part of the system. Sí, They're just working for the system. Sí, solo trabajan para el sistema. Así que no es como si supieran habrían dicho otra cosa o hecho algo. No. Lo saben, por supuesto. También se engañan un poco a sí mismos, pero no quieren cambiar nada. Ya sabes, empiezan invitándome 5 minutos y luego, galacteros en el escenario. Oh, Dios mío. Galacteros on the stage. Oh my God.
Yeah, but and it goes hand in hand with Y esto va de la mano con perder la capacidad de mantener estas discusiones, ¿verdad? De investigar realmente, porque ahora mismo en Europa estamos en un punto en el que, si no estás de acuerdo con la narrativa dominante, te insultan, apologista de Putin, amante de Rusia y cosas así. De verdad, lo más infantil. Pero es, de nuevo, un síntoma de este estado de embriaguez. De otro modo, se tendría la discusión. being drunk, otherwise you would have the discussion. Exactly. But that's a big problem. Exacto. Pero ese es un gran problema. También puede ser un poco peligroso y desde luego muy decepcionante. Así que sí, la única manera de luchar contra ese sentimiento es, por supuesto, unirse, ayudarse mutuamente, porque si no, sí, estamos muy solos, incluso si tenemos razón. Si nadie quiere escucharte, si nadie quiere darte la palabra, entonces te sientes cada vez más solo. Y al final, y ese es el objetivo, porque al otro lado son un gran equipo. Al final, So in the end, you just disappear. Yeah. Then again, Pero de nuevo, ellos solo tienen mucho dinero. El gran equipo está realmente de este lado. Sigo convencido. La mayoría de la gente quiere paz. Quieren paz. Es bastante simple. Y luego, algunas personas pueden ser convencidas de que la guerra es paz, pero al final aún quieren paz. but at the end they still want peace. So, but Yeah, exactly. But the issue is also Sí, exactamente. Pero el problema también es, ya sabes, porque creo que tú, yo y otros estamos convenciendo a mucha gente, pero gente que quiere saber, que quiere entender, que quiere tomarse el tiempo, son personas muy sencillas que comprenden que hay una desconexión, una disonancia entre la realidad y lo que les enseñan, y por eso hacen el esfuerzo de ir a YouTube, de seguir algunos programas, de entender las cosas de otra manera. Pero el problema es llegar a las grandes masas, a la gente que es sentada cada noche en Francia a las 8 viendo LCI y que solo escucha una hora de mentiras. Y no solo sobre Ucrania, debo decir. and not only on Ukraine, I must say. yeah. And one thing is like I think in Europe, in most European countries. Y una cosa es que creo que en Europa, en la mayoría de los países europeos, aún más que en Estados Unidos y más que en otras partes del mundo, el poder de las noticias de la noche es abrumador. Estas emisiones llegan a millones, incluso a decenas de millones de personas. Y ese encuadre es básicamente el estándar para los marcos de referencia de la gente sobre lo que está ocurriendo. Reference frames, right, for what's happening. Yeah, exactly. And they want to be reassured. Sí, exactamente. Y quieren sentirse tranquilos, y por supuesto, estar en el lado correcto es tranquilizador. De lo contrario, simplemente te consideran un terrible apologista de Putin. No lo sé. Así que es muy complicado. Incluso en una cena parisina, con personas de alto nivel, diría social, intelectual, de alto nivel, si empiezas a explicar algo, no quieren una explicación. Quieren mantenerse en sus certezas, en sus creencias. They want to stay in their certitude, in their beliefs. But you know, I still wonder about. Pero, sabes, todavía me pregunto sobre esto, y es que debe quedar claro para cualquiera que trabaje en este campo o que reflexione sobre ello, que nadie va a la guerra pensando, probablemente estoy equivocado. Nadie hace eso, ¿verdad? Todo el mundo va a la guerra pensando, tengo razón, ¿no? Así que la pregunta siempre es, ¿cómo comprobamos si realmente tenemos razón? Y especialmente para los europeos. Quiero decir, los alemanes son un ejemplo obvio, ¿verdad? Pero también los franceses, con ya sabes, la guerra en Argelia, las guerras coloniales y demás. Quiero decir, debería haber tantos ejemplos históricos en los que también en Francia está claro que a veces pensábamos que estábamos en el lado correcto, pero resulta que no lo estábamos. Éramos parte de un régimen muy represivo, contrario a los derechos humanos, horrible, responsable de cientos de miles o millones de muertes. Pero, ¿por qué eso no se traduce en una mentalidad actual de cuestionarnos a nosotros mismos? Current mentality of questioning ourselves. Mira el Oriente Medio. Yeah, well, Sí, bueno, sí. Es un gran ejemplo de lo que estás diciendo. yeah. We think. Sí, creemos que estamos apoyando al bando bueno, al respaldar a quienes hacen todas las matanzas, los bombardeos y la destrucción de todo un pueblo. Sí, es cierto. Our people, yeah, that's true. Incredible. It's
it's in front of our eyes Increíble. all day long. Lo tenemos delante de nuestros ojos todo el día y aún así no somos capaces de parar un minuto y sumar uno más tan no más tando. Tan obvio. It's so obvious what is going on. So obvious. Sí, But no, it's not possible because we have all these Pero no, filters. no es posible, porque tenemos todos estos filtros ideológicos y la moral, la llamada moral, porque esa es la cuestión, esa es también la cuestión, ¿sabes? Lo blanco es negro, lo correcto es incorrecto, siempre es todo es lo contrario, es realmente lo opuesto. Estás mirando mentiras y piensas que es la verdad. Así que la gente también está, y estoy seguro de que es bastante intencionado, completamente desorientada. On purpose. They are completely disorientated, sí, sí. you know? Because in the end No, it's too terrible. porque al final We are es demasiado living right terrible. now. Lo que estamos viendo ahora mismo en Oriente Medio, lo que está ocurriendo, quiero decir, en Palestina, es tan terrible. Y aún así, todas las personas poderosas tienen una idea, una valoración de la situación que conduce a la impunidad. Así que, para la gente, al final es como, vale, no puede estar mal, debo de estar equivocado yo. Okay, it cannot be wrong. I must be wrong. I must be. Debo ser. Es demasiado complicado. No lo entiendo. Es tan complicado que no puedo entenderlo. Sí, claro. Yeah, right. Too complicated and too impossible. It's Es like complicado, imposible. Es tan horrible. La idea es que, si realmente fuera lo que pienso o lo que veo, toda esta gente no podría quedarse de brazos cruzados y decir, oh, por favor, sigue, haz lo que tengas que hacer. Es por el bien de todos. Please go on, do what you have to do. Good, it's for the best. True. It's the whole Cierto. situation makes Toda la situación hace que la gente... Quiero decir, hay un elemento de incredulidad. No es posible que sea así, pero luego forma parte de vender la guerra y la destrucción. Caroline, esto ha sido muy interesante y me alegra mucho que haya buenos analistas en Francia y en todas partes. Así que para las personas que quieran ver más de tu programa, pueden ir a YouTube, donde publicas principalmente en francés. ¿Hay algún otro lugar donde publiques regularmente, donde la gente pueda encontrarte? Yes, Sí, I'm te working puedo on explicar de experto llamado Pragma. Geopragma. Geopragma. So it's yeah, and but you know, even Así on que, my YouTube sí, channel, y ya sabes, incluso para mi canal de YouTube, So Peace and War, todos mis programas, cuando invito a gente o cuando hablo cada miércoles y cada viernes para los miembros especiales, puedes tenerlo traducido. Hay traducciones en alemán, inglés, italiano, 5 o 6 idiomas, así que es más fácil, incluso para quienes no hablan francés, seguirlo. Así que, por favor, venid, venid, venid. to follow. So please come. I will put the link Pondré los enlaces a tu grupo de expertos y también a tu canal de YouTube en la descripción de este video más abajo. Y Caroline Galacteros, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. very much for your time today. Thank you. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Gracias, muy interesante. Interesting.